La mala hora, basada en la experiencia de Aníbal Gremory. La experiencia que me gustaría compartir fue vivida por mi abuelo. Durante mucho tiempo se había escuchado hablar a mis padres y abuelos acerca de algo llamado la mala hora. Esto se fue intensificando cuando comencé a escuchar los relatos del canal. Sin embargo, lo que quiero contar lo oí por boca de mi abuelito, y comenzó con el nacimiento de su segundo hijo. Él, al igual que el resto de la familia, estaban felices, pero el pobre pasó por muchas cosas. Tuvo una infancia muy complicada por ser un hijo adoptado, y después por ser reclutado por el ejército de nuestro país. A pesar de eso, según sus palabras, le hacía feliz el hecho de formar su propia familia. Una noche, mientras él y mi abuela estaban durmiendo, escuchó un canto similar al de los pavos reales. Al principio creyó que lo estaba imaginando y no le dio tanta importancia. Pasaron los días y su pequeño hijo comenzó a enfermarse. En aquella época los remedios naturales eran lo primero a lo que se acudía para aliviar las enfermedades. Mis abuelos hicieron todo lo que estuvo en sus manos con tal de que su hijo mejorara. Por momentos lograba estabilizarse, pero conforme pasaban las horas los síntomas volvían. El pequeño lloraba mucho y casi no comía. Para empeorar las cosas, durante las noches mi abuelo escuchaba el canto de ese pájaro. Así que dejó de verlo como algo normal, por así decirlo. Un día que se fue a trabajar al campo y como era época de cosecha, se pasó todo el día recogiendo maíz. Por esta razón regresó tarde a la casa. No recuerdo la hora, pero sí que era muy tarde. Caminaba solo con una linterna de gas y en eso escuchó el canto de un ave, aunque ésta parecía estar un poco lejos. Sin embargo, mientras se iba acercando a su casa, se dio cuenta de que lo que emitía el ruido pasó volando sobre el techo. Mi abuelo dijo que era el ave más enorme que ha visto en su vida. Tenía la forma de un gavilán, pero desproporcionadamente más grande. No lo pensó dos veces y sacó su revólver. Era un regalo por los años que duró en el ejército por parte de un amigo. Apuntó el arma y disparó al animal. Pero para sorpresa el ave siguió volando con rumbo desconocido. Mi abuelo entró a la casa y se dio cuenta de que mi abuela estaba despierta con mi tío en brazos. Mi abuelo entró a la casa y se dio cuenta de que mi abuela estaba despierta con mi tío en brazos, ya que una vez más había empeorado. Mi abuelo, al contar lo que vio, pensó que mi abuelita no le iba a creer, pero fue todo lo contrario. La abuela le dijo que ella creía haber escuchado algo similar entre la gente del pueblo. Le sugirió que fueran con sus abuelos. Tal vez ellos podían ayudarlos en esto. Le llaman los abuelos a un grupo de ancianos del pueblo que se distinguen por ser sabios. De hecho, eran hijos de los fundadores de mi pueblo, siendo 9 en total. Mi abuelo fue con ellos y les preguntó qué podía hacer en esa situación. Ahí fue donde le contestaron lo siguiente: no dejen al pequeño dormir solo. Ustedes que son padres deben velar por el sueño. Si hay personas despiertas en casa a la mala hora, no le va a interesar llevarse el alma del bebé. Otra de sus recomendaciones fue que asistieran a la iglesia para pedir oraciones por la familia. Luego de esto pasaron varias noches haciendo lo que los abuelos les habían dicho. Hubo ocasiones en las que mi abuelo trató de quedarse despierto toda la noche. Era difícil porque se cansaba mucho durante el día. Con el paso del tiempo todo parecía estar mejor. Mi tío ya no estaba enfermo y mis abuelos podían dormir tranquilamente por las noches. Hasta que una de ellas, y sin aparente razón, volvió a escucharse el canto del ave. Harto de la situación, mi abuelo sacó las únicas balas que le quedaban al arma. También llevó el machete en la mano. En cuanto salió de la casa, el abuelo vio al pájaro acercándose. Ya que estuvo sobre el techo, el abuelo le disparó en varias ocasiones. Comenzó a decir una oración especial que le dieron los abuelos del pueblo, que está en nuestra lengua indígena. Al escuchar el rezo, el pájaro emprendió el vuelo, pero no para escapar, sino para echársele encima a mi abuelito. Lo tiró al suelo, pero él con sus últimas balas le disparó una vez más. Solamente así se lo pudo quitar de encima. El pájaro se levantó de nuevo y se elevó al cielo hasta que logró desaparecer en la noche. Esa fue la última vez que pudo verse aquel animal, ya que después de eso la paz regresó a la familia. Como mencioné, esta historia me la contó el abuelo.
Lo primero con la intención de prevenirnos porque unos parientes tuvieron una hija y le hicieron saber que por las noches escuchaban el canto de un ave. Lo bueno es que hoy en día, gracias a la gran cantidad de personas que han ido poblando las ciudades, la mala hora ya no tiene el mismo poder que antes. El abuelo le recomienda rezar antes de dormir y quedarse despiertos para cuidar a la pequeña. Cuando nos contó la historia, la verdad yo no le creí. Pero entonces él se levantó de donde estaba. Al volver traía en las manos un revólver viejo y oxidado. Era el mismo que el de la historia. Mi abuelo lo conserva porque recuerda a sus amigos del ejército y también los apuros que logró librarse con su ayuda. Mi muñeca de trapo. Historia basada en la experiencia de Elida Gómez. Me gustaría comenzar mi historia diciendo que está basada en un hecho verídico. Desde pequeña he vivido en Monterrey, cerca del cerro de Topo Chico, en un lugar donde los eventos paranormales parecen que están al orden del día. Mi experiencia ocurre con una muñeca de trapo que encontré cuando era pequeña. Cuando mi mamá la vio, se asustó mucho, insistiendo que este tipo de muñecas se usaban para hacer brujería. Esto no me importó en lo absoluto y jugué con ella toda la tarde hasta quedarme dormida. Luego, sin que yo lo supiera, la terminó quemando. Una tarde, mientras caminaba rumbo a la tienda, vi a la misma muñeca quemada, con la mitad del rostro y el cuerpo carbonizado. Lo más aterrador fue cuando al acercarme la muñeca me sonrió. Ese instante se quedó grabado en mi memoria. Nunca podré olvidar esa sonrisa escalofriante en aquel rostro medio descubrir. Me fui sonriendo a la casa con el corazón acelerado, sintiendo en mi espalda su mirada fija. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder en mi casa. Aparecían sombras en las esquinas, se escuchaban susurros en la noche, y siempre podía ver la silueta de aquella mona. Mi mamá intentó calmar mis miedos diciendo que todo estaba en mi mente, pero yo sabía que algo había cambiado desde que la muñeca me había sonreído. Una noche desperté al sentir una presión en mi pecho. Paralizada de miedo, vi a la muñeca sentada sobre mí con una sonrisa retorcida y sus ojos quemados. Estaba mirándome sin parpadear. Intenté gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. Luego, tan repentinamente como apareció, se hizo humo. A la mañana siguiente comencé a mi madre de buscar ayuda y ella al verme tan asustada aceptó. Aquí es muy conocido un señor como el curandero local y fuimos directamente con él. Después de que le explicamos la situación, nos dijo que la muñeca había sido un objeto de malas energías y que su destrucción había liberado algo oscuro. Para liberarnos fue necesario hacer una limpia en nuestra casa y a mí me dio un amuleto para protección. Desde entonces no he vuelto a ver a la muñeca, pero las noches en Monterrey nunca volvieron a ser las mismas para mí. El miedo a lo que pueda acechar en la oscuridad sigue presente hasta el día de hoy. Y es un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. Experiencia antes de nacer. Basado en la historia de Chris Ruiz. Me llamo Nayeli Ruiz y soy de Tijuana. Al día de hoy tengo 33 años, pero lo que quiero contarles me ocurrió antes de nacer. Cuando mi mamá y mi papá eran novios, mi madre quedó embarazada de mí, pero su relación era tóxica y tenían bastante problemas. Mi papá era de Calafiero y vivía en la colonia de La Gloria en Tijuana. Mi mamá era de Sinaloa y tenía poco tiempo viviendo aquí. Se podría decir que prácticamente desde que llegó conoció a mi papá y se hicieron novios. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes comienza un día en el que se pelearon por una infidelidad de mi padre. En medio de la pelea mi mamá se bajó a la calafia y comenzó a caminar hasta que llegó a una iglesia a la cual llaman la parroquia de San Antonio de Padua en La Gloria. Ella se metió a la iglesia porque estaba lloviendo y para ese entonces tenía 6 meses de embarazo. Se quedó pensando en qué haría, pues no tenía cerca a sus familiares y tampoco dinero ni un lugar en donde quedarse. Dice mi mamá que salió de la iglesia y se puso a observar para todos lados. Buscaba alguna señal que le indicara qué hacer.
De repente, una señora que ya se veía muy anciana le dijo que la siguiera y podía quedarse con ella en lo que llegaba su novio. Mi mamá sintió una gran paz y alivio al tener al menos un poco de compañía para pasar el rato. Y como tampoco tenía tantas opciones, se fue con esta desconocida. La señora vivía en contraesquina de la iglesia. Entraron y dice mi mamá que no tenía luz eléctrica, por lo que apenas estaba alumbrando con cachimbas. Luego de ponerse a platicar, mi mamá supo que la anciana se llamaba Agustina. No tenía hijos y vivía sola con su esposo, un señor al igual de amable como ella, pero más anciano. También tenía una gata negra de Angora. El tiempo fue pasando y mi mamá se quedó a vivir ahí. Unos meses después dio a luz en la casa de los ancianos. Por los recuerdos que tengo, esta señora era muy tierna. Prácticamente nos adoptaron como una hija y su nieta. Nos quedamos a vivir con ellos porque además mi madre les ayudaba en todo lo que podía. Conforme fui creciendo, la señora Agustina me enseñó a cocinar, planchar, coser y hacer remedios con hierbas. También me dijo cómo sobar y hacer limpias con huevos y plantas. El señor, del que por alguna razón no puedo recordar el nombre, me enseñó a plantar y a criar gallinas. Recuerdo también la presencia de la gata que siempre estaba detrás de mí cuidándome. Todo esto pasó hasta que cumplí la edad de 6 años. Luego de eso, mis padres se fueron a vivir juntos y ya solamente veíamos de vez en cuando a doña Agustina y su esposo. Cuando cumplí los 12, le dije a mi mamá que había soñado con la señora. En el sueño ella me daba instrucciones de cómo preparar algo, pero no recuerdo qué. Entonces le pregunté a mi mamá por qué no volvimos a visitarlos. Ella solo se me quedó viendo, pelando los ojos y empezó a llorar y me preguntó: Nayeli, ¿por qué dices eso? No estaba entendiendo, pero luego me pidió que le escribiera a doña Agustina, a su esposo y a la gata. Yo lo hice sin ningún problema y le describí la casa, la ubicación y todo lo que recordaba. Mi mamá seguía llorando diciéndome que no podía ser cierto. De un momento a otro mi mamá comenzó a ponerse histérica, algo que me pareció muy extraño. Como no entendía, le pregunté qué era lo que estaba pasando. Entonces me dijo que yo tenía 3 meses de nacida cuando la casa de doña Agustina se quemó y fallecieron todos, incluyendo a la famosa gata. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé incrédula y le dije que no podía ser porque tenía tantos recuerdos con ellos. No solamente sus caras, sino pláticas y hasta una cobija que recuerdo me había dado cuando nos fuimos de la casa. Es más, el día que nos fuimos lo tengo en mi mente con mucha claridad y me despidió dándome la cobija. Entonces mi mamá me dijo: no fue así, Nayeli. Tú estabas recién nacida cuando nos fuimos de esa casa. No tengo la menor idea de lo que pasó, pero hasta la fecha tengo sueños con doña Agustina. La puedo sentir, escuchar y hasta oler. Todos mis sueños son parecidos. Ella está detrás de mí dándome instrucciones para preparar algo. Algún remedio o alguna especie de mezcla con hierbas. Yo las hago y las voy metiendo en un frasco. No sé qué pensar, pero no siento que sea algo malo. Más bien creo que doña Agustina me está preparando para algo más. Y yo nunca me he cerrado para escuchar sus consejos. Espíritu acompañante. Historia basada en la experiencia de Ana Paula. Mi nombre es Ana Paula y soy arquitecta de profesión. Siempre he sentido una profunda conexión con los espacios y estructuras, pero jamás pensé que eso me llevaría a experimentar algo tan aterrador. La historia comienza con un viaje que realicé desde Ensenada hasta Mérida, Yucatán. Este recorrido sin duda cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Comencé mi viaje con mucho entusiasmo. La idea de recorrer el país en coche, visitando hoteles y disfrutando los paisajes, era algo que tenía desde hace mucho tiempo pensado hacer. La primera noche, tras un largo día en carretera, me detuve por fin en un acogedor hotel al norte de Sinaloa. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Era un hombre alto, vestido de negro, con la figura de un anciano y la mirada inquietante. Estaba parado en la gasolinera frente al hotel mirándome fijamente.
Su presencia me perturbó mucho, pero traté de ignorarlo. Al día siguiente continué con mi viaje hacia el sur. Las carreteras me llevaron entre los estados de Nayarit y Jalisco. Vaya que me ofrecieron vistas espectaculares. Esa noche en el hotel de Michoacán volví a ver al mismo hombre. Solo que en esta ocasión me encontraba en la estación de servicio adyacente. Su mirada penetrante estaba fija nuevamente en mí. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Acaso me estaba siguiendo?, me pregunté. El tercer día, mientras veía un hermoso paisaje en Veracruz, una inquietud se apoderó de mí. Cada lugar revelaba su presencia. Gasolineras, peajes y hasta pequeños cafés junto a la carretera. En un punto ya comenzaba a dudar de mi cordura. ¿Quién era este hombre y qué quería de mí? Pero al mismo tiempo no tenía tanta lógica de por qué estaba apareciendo en estos lugares de pronto. Cuando llegué a Mérida pensé que la pesadilla había terminado, pero una noche al salir de la tienda de autoservicio lo vi reflejado en el espejo. Pero no cualquier espejo, en el espejo retrovisor de mi coche. Estaba sentado en el asiento trasero con sus ojos vacíos y negros en mí. Sentía que mi corazón latía tan fuerte que se iba a reventar. No sabía qué estaba pasando porque no había manera de que entrara a mi coche sin que me diera cuenta. En un impulso abrí la puerta y corrí a la tienda buscando refugio. Desde ese momento la figura del hombre se convirtió en un evento constante en mi vida. Lo observaba en los espejos, siempre vigilándome. Comencé a sentirme atrapada en una pesadilla interminable. No podía hablar de eso con nadie porque no iban a entenderlo. La soledad y el miedo se convirtieron en mis inseparables compañeros. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro en la habitación. La voz ronca me dijo: "No puedes escapar". Me quedé paralizada sin atreverme a abrir los ojos. Era la muerte la que me estaba siguiendo. Se trataba de un demonio o de un ente oscuro. Esta cosa todavía me sigue persiguiendo al día de hoy. No sé por qué se adhirió a mí o cómo quitármelo de encima. Cada vez que lo miro por el espejo retrovisor tengo mucho miedo por mi seguridad. Durante las noches su voz rasposa sigue repitiéndose de vez en cuando. Me susurra lo mismo. Dice que no me va a dejar nunca. Tengo tanto miedo y angustia. Si pueden dejar algún consejo en los comentarios de qué puedo hacer al respecto, créanme que les voy a estar muy agradecida. Feria de Reyes. Basada en la experiencia de Natalie de Franco. Esto sucedió cuando tenía 10 años. Como cada año se realizaba la tradicional Feria de los Santos Reyes en la localidad de Tizimín, Yucatán, un lugar que está al noroeste del estado. Recuerdo que ese año cambió la administración y la alcaldía, por lo que también hubo modificaciones en las festividades. El lugar donde se ponían los juegos mecánicos decidieron cambiarlos a un área llamada recinto ferial, un terreno amplio que estaba justamente al lado del panteón. El primer año que se realizó todo marchó normal. El hecho de que los lugareños nos quedamos un poco lejos del sitio no nos impidió que asistiéramos para divertirnos. Esa noche de domingo todo iba marchando bien, hasta que a las 12 de la mañana decidimos retirarnos. Salimos del lugar y para nuestra mala suerte no llegaban los taxis. Por lo que pudimos observar, mucha gente se estaba retirando de la feria y tomaban el camino que por obligación tenías que cruzar frente al cementerio para salir a la calle principal. Como no teníamos tantas alternativas, decidimos caminar con ellos. Pero justamente cuando estábamos pasando frente al panteón, vimos una procesión de gente que se metía al cementerio mismo y todos iban vestidos de blanco. Yo observé muy bien a todas estas personas y me di cuenta que había niños, jóvenes y ancianos. Incluso nunca olvidaré a una señora que iba agarrando de la mano a una pequeña de unos 2 años. La niñita traía puesto un vestido blanco y una cinta en el cabello del mismo color. Un color tan puro que no lo he vuelto a ver nunca más. Mi padre, con toda naturalidad del mundo, me dijo: "Mira a esa gente, qué lista es. Están acortando el camino por el cementerio para poder tomar el transporte". Toda la gente con la que íbamos caminando observamos a los demás perderse dentro del cementerio.
Al parecer nadie se percató que lo que estábamos viendo no pertenecía a este mundo terrenal. Pero mis familiares y yo estábamos como hipnotizados y nos habían quitado la capacidad de racionar. Seguimos caminando y llegamos hasta la calle principal. Tomamos un taxi y nos fuimos a nuestra casa. A la mañana siguiente, durante la hora del almuerzo, estábamos platicando de lo mucho que nos divertimos. Y justo en ese momento recordamos a las personas vestidas de blanco. Mi hermana se puso muy seria y me dijo: «Es imposible que la gente entrara al cementerio. Hay muchos muros altos imposibles de saltar. Terrenos baldíos muy mal cuidados. Y por si fuera pocos, ahora el cementerio está cerrado. Es ilógico que alguien pudiera entrar y menos esa cantidad de personas. Además porque todos iban vestidos de blanco». Los ojos de mi hermana estaban llenos de horror. En ese momento nos preguntamos si toda la gente que había ido a la feria también se preguntó lo mismo. Después de tanto pensar, llegamos a una conclusión. Era el primer año que se realizaba la feria en este sitio, por lo que venía acompañado del escándalo que se escuchaba en la esquina de la entrada principal. Todo el escándalo me hace suponer que interrumpía el descanso de las ánimas, por lo que esa noche se habían asustado o sorprendido por el escándalo. Tal vez por esa razón salieron de la tumba porque no podían descansar en paz. Hasta la fecha la festividad se sigue realizando en este lugar, pero nunca se nos va a olvidar lo que vimos esa noche, porque no tenemos la duda de que esa gente ya no pertenecía a este mundo. La montaña de los sucesos extraños, basado en la experiencia de Aníbal Gremory. Todo comenzó una tarde del 2019 mientras jugaba con mi hermano. Estábamos en la calle pateando un balón cuando mi hermano lo aventó a un corredor arriba. Nuestra casa es de 3 pisos y se encuentra en una zona elevada del pueblo. Corrimos por el balón y cuando llegamos mi hermano fue a recogerlo. Mientras yo me quedé viendo el pueblo ya que se veía casi todo desde nuestra casa, incluida una montaña que desde pequeño he escuchado historias sobre ella. Fijé mi vista en esa montaña y noté algo que me llamó la atención. Era como una especie de manto que empezaba a elevarse entre los árboles. Al principio creí que solamente estaba alucinando. Le grité a mi hermano y le dije: «¿Ves eso? ¿Qué es?». Pensé que era lo único que lo estaba viendo, pero mi hermano también lo vio. Nos quedamos observando este manto con mucha curiosidad. No podía ser una sábana ya que no hay casa cerca de la montaña. Además parecía tener voluntad propia, pues hacía movimientos muy extraños. Lo estuvimos observando durante algunos segundos hasta que esa cosa se elevó hasta el cielo y se perdió entre las nubes. Mi hermano y yo bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos. Le contamos a mi mamá y obviamente no nos creyó. Pero no era posible que 2 personas hubieran visto lo mismo. Lo que quiero decir es que no fue producto de nuestra imaginación. Esa noche no pude dormir pensando en que lo hubiera grabado. Tal vez alguien podría darme una explicación de todo esto. Pasó el tiempo y como todos sabrán ocurrió la pandemia. Aún recuerdo la fecha exacta en que pasó. Sucedió una noche nublada de agosto del 2020. Me quedé despierto muy tarde por hacer tareas. Salí de la habitación y bajé al comedor por una taza de café. Iba de regreso y vi 2 luces de color naranja en la montaña. Sé que puede escucharse muy increíble, pero les juro que las vi claramente. Se quedaron estáticas sobre la montaña justo en el punto donde tiempo atrás vi la sábana. Por la neblina que había en esta ocasión no pude ver la fuente de esas luces. Pude ser un avión o un helicóptero, pero lo siento poco probable porque el clima era muy malo. A la mañana siguiente fui a entregar mis tareas a la secundaria. Ahí pude escuchar a varios maestros hablando de las luces. Entonces me di cuenta de que nuevamente no fue una alucinación, y no había sido la única persona que lo había visto. Entregué todo y volví a mi casa y este tema siguió dando vueltas dentro de mi mente, aunque con el paso del tiempo le fui restando un poco de importancia. Sin embargo, una noche algo cambió. Estaba dormido cuando hubo un pequeño temblor por la zona. El mismo movimiento me hizo despertar.
En cuanto abrí los ojos sentí una vibración en los oídos. Era algo débil y no le di tanta importancia. Pero poco a poco el ruido se fue haciendo más y más fuerte. Se sintió como si tuviera los audífonos al máximo volumen pero con estática. Las vibraciones eran tan insoportables que uno de mis oídos me comenzó a doler. Grité por ayuda y mis hermanos y mis papás llegaron en cuestión de segundos. No sé qué pasó después porque terminé desmayándome. Mis papás creen que me dio un ataque de pánico o algo parecido, pero no fue eso. Conozco esos ataques porque los he tenido antes. Y créanme que ninguno de ellos te vibra en los oídos. Hoy en día utilizo un dispositivo para mi oído derecho ya que se dañó debido a lo que acabo de relatar. No sé si estos sucesos están relacionados, pero algo me dice que sí. En dado caso de que alguien tenga información, me gustaría leer sus opiniones. Enamoramiento, basado en una experiencia anónima. Esto más que nada es una confesión y espero tener de su parte algo de comprensión. Pertenezco a un culto donde trabajamos y adoramos a Satanás. Todo comenzó cuando vi caminar a lo lejos a una chica. Ella iba al mismo culto que yo y desde el momento que nos topamos sentí su energía. Era muy magnética y atractiva. Ese mismo día estuve presente en su exorcismo ya que un demonio no quería dejar de poseerla. El rito fue muy tardado porque la energía dentro de ella era fuerte. Mientras veía cómo se contorsionaba su cuerpo, sentí emociones confusas dentro de mí. Todos observamos cómo luchaba por liberarse, pero a mí me llamaba la atención algo en sus ojos. Una especie de amor y odio con el cual combatía. Sé que puede sonar raro, pero supe que estaba enamorado de ella. A partir de entonces, cada vez que la veía dentro del culto me sentía atraído por su cuerpo, su voz y su bella cara. Con el paso de los meses logré juntar valor para hablarle y ahora nos estamos conociendo. En total he visto 8 exorcismos y jamás me ha pasado algo parecido. La chica logró liberarse y ahora intento concretar una relación con ella. ¿Quién lo diría? Pero no cabe duda que el amor te puede llegar en los lugares más inesperados. Parálisis de Diego. Historia basada en la experiencia de Diego. En una ocasión tuve una experiencia que no he podido olvidar. Me encontraba acostado en el suelo en un tapete. Era de día y estaba durmiendo un rato. Soñaba que cortaba leña con mi mamá y mi hermanita. Luego escuché unos ruidos entre las hierbas y después pasó corriendo una sombra oscura con los ojos brillantes. Desperté de golpe y no me podía mover. Estaba entre dormido y despierto y apenas me podía levantar. Además, cabe decir que estaba solo en el cuarto. Logré levantarme para poder desplazarme fuera de este cuando presentí que algo no era normal. Estaba a punto de llegar a medio cuarto cuando de nuevo me vi tirado en el tapete como si nunca me hubiera parado. Y en eso se escuchó que alguien se metió a la casa y entró a la habitación. Era otra sombra, pero esta vez logré distinguir con claridad que se trataba de una chica. Lo que más me llamó la atención fue que todo su cuerpo estaba oscuro, menos la parte media de su rostro. Esta mujer se paró encima de mí y abrió la boca tan grande que pudo caber en la parte superior de mi cabeza. Era como si esa cosa intentara tragarme. Quise moverme, pero no podía. Tampoco pude hablar y me sentí desesperado y espantado. Con mucha dificultad me pude mover y escuché al mismo tiempo una voz que me pedía permiso para entrar a mi cuerpo. Estuvo repitiéndolo varias veces y cada vez su voz se escuchaba más agresiva. Yo quería quitármelo de encima, pero me resultaba imposible. En un momento apreté los ojos y le pedí a Dios que me ayudara. En ese instante logré levantarme muy asustado, pero sano y salvo. Miré a mi alrededor y no había nadie. No tengo idea de lo que pudo haber sucedido, pero vaya que me asusté bastante.
Duendes ecuatorianos. Basada en la experiencia de Eduardo Cotopaxi. Me gustaría contar un evento que le ocurrió a un tío. Por respetar su deseo, lo contaré en primera persona tal y como me lo contó a mí. Yo trabajaba de guardia a las faldas del volcán Cotopaxi, en un sitio llamado La Tacunga, cerca de un lago rodeado por pinos. Trabajaba todas las noches porque tenía la necesidad del sustento. Cuando los ubiqué para que me dieran el empleo, se me hizo raro que me aceptaran a la primera. Luego escuché rumores de que los guardias renunciaban al mes porque la zona estaba llena de duendes. Esto me confirmó el morador de ahí, pero yo no creía esas cosas. Y claro que por mi necesidad terminé quedándome. Recuerdo que una madrugada a eso de las 4:30 de la noche me llegó el sueño muy pesado. Cuando cerré los ojos por un momento sentí que me estaba yendo de mi garita con rumbo al monte. Sin ninguna explicación, algo me estaba llevando hacia la oscuridad del bosque. En ese trance de estar entre dormido y despierto, apreté un rosario que llevaba dentro de mi camisa sobre el pecho. Lo primero que pensé fue sacarlo y que Dios me ayudara a quitarme ese sueño tan pesado. Y como si se tratara de un milagro, la pesadez se levantó de mí y salí corriendo. Cerré la puerta de la garita y me tomé un café para no quedarme dormido. En cuanto llegó el día, le conté lo que me pasó a mi compañero de cambio de guardia. Él me contó que también le había pasado lo mismo. Luego de esa noche, siempre que me tocaba ir de turno iba con energizantes para que no me dieran ganas de dormirme. Esperé un mes a que me pagaran y terminé renunciando. Preferí mi seguridad a quedarme en un sitio con la energía tan pesada. Nunca me tocó ver a los duendes, pero tampoco hizo falta. Sin duda ellos están ahí, y querían llevarme al monte con no sé qué intenciones. Solamente puedo aconsejarles que tengan cuidado cuando se muevan por esta zona. Mis visiones. Historia basada en una experiencia anónima. La siguiente historia es sobre mí. Tengo 17 años y recuerdo que desde pequeño, en específico cuando tenía 10, mis primos y yo estábamos jugando en la casa de la abuela. Dicen mis padres que en ese lugar quemaron los moradores a un señor que era inocente. Lo acusaban de haber asesinado a alguien y dijo que era inocente porque tiempo después los moradores del pueblo se dieron cuenta de que era cierto. Total que estábamos jugando a las escondidas en la casa de la abuela. Mis primos se escondieron en todos los lugares que encontraron, menos en un cuarto donde dormía mi tío. Ese cuarto tiene una ventana junto a la cocina y tanto las ventanas como la puerta son muy pesadas. Como yo no tenía dónde esconderme, decidí meterme al cuarto y ponerme detrás de la puerta. Cuando estaba por entrar, alcancé a ver un ojo sobre un agujero de la puerta. Este estaba entre las bisagras, para ser más específico. No se imaginan el escalofrío que sentí. Grité tan fuerte como pude. Quería ver a quién le pertenecía ese ojo. Pero fue como si te diera una parálisis del sueño porque no me podía mover. Por más que intenté agarrar la puerta, no pude. Algo muy fuerte me impidió descubrir qué estaba pasando. Una vez que pude moverme, corrí hacia donde estaban los adultos. Conté lo que había visto en ese sitio. Pensaron que estaba mintiéndoles y hasta me regañaron. Imaginaron que se trataba de alguno de mis primos con los que estaba jugando, pero yo sé que eso era imposible, ya que yo mismo vi que todos se fueron a los cuartos menos a este. Muchas veces he tenido la impresión de que alguien me está observando. Se los digo porque tiempo después, cuando cumplí los 15 años, estaba durmiendo en mi casa. Mi cuarto está en un segundo piso y hay un poste de luz que alumbra muy claro desde mi ventana hasta el pasillo. Una noche estaba durmiendo cuando de la nada abrí los ojos. Vi directamente la ventana y noté la sombra de una persona muy alta parada observándonos. Luego se movió rápidamente como si se hubiera dado cuenta que lo descubrí. En otra ocasión, durante la cuarentena del COVID, con mi familia nos reuníamos para rezar todas las noches. Esa temporada nos acercamos mucho a Dios porque teníamos miedo del virus. Cuando tomamos la lectura de la Biblia podíamos sentir como si alguien nos observara o como si estuviera entre nosotros. Una de esas noches, cuando estábamos cerrando los ojos al momento de rezar,
Yo, por pura curiosidad de ver a los otros, los abrí. Sin embargo, en lugar de observarlos, miré a la terraza del vecino. Allá alcancé a ver un bulto de color piel que no tenía cara ni tampoco brazos o piernas. Solamente parecía una masa amorfa de carne. Él estuvo frente a mis ojos por pocos segundos porque luego desapareció. No pude aguantarme y dije en voz alta: «Miren, hay algo afuera». Ellos giraron, pero ya era demasiado tarde. Desde ese día no lo he vuelto a ver. En otra ocasión, mi madre nos contó que cuando era novia de mi papá, estaban en la terraza de mis abuelos y vieron unas luces de fuego. Ellos pensaron que en ese lugar de la montaña se estaba quemando, pero las bolas comenzaron a volar hacia su dirección, e incluso pasaron sobre ellos hacia otro cerro que estaba detrás. Los dos bajaron asustados, pero no le contaron a nadie. Solamente esa noche lo volvieron a contar a sus hijos. Yo saqué mis propias conclusiones y según he escuchado en este canal puede que se trataran de brujas. Si de algo no tengo dudas que estas presencias son muy ciertas. Y así como Dios es el bien, el demonio es el mal. Protector, basado en una experiencia anónima. Un saludo a toda la comunidad de relatos de horror. Quiero que mi testimonio sea confidencial porque es muy íntimo para mí. Cuando tenía la edad de entre 6 y 7 años dormía con mi abuela y también con mi hermana que es 2 años menor que yo. El caso es que mientras todos dormíamos yo desperté en la madrugada o no sé por qué. Solo sentí que algo se paseaba de una esquina para la otra de la cama donde dormíamos. Por lo regular mi abuela se quedaba en la orilla, yo en medio y mi hermana en el rincón. Ahora ya tengo 26 años y todavía no logro describir lo que vi esa noche, ya que fue algo que va más allá de todo lo que conozco. Esa cosa parecía robótica. Tenía ojos grandes de color verde, igual como se ven dos luces de semáforo. Se paseaba de esquina a esquina vigilando nuestro sueño. Por el miedo que sentí, solamente cerré los ojos sin querer averiguar qué era aquella presencia. Jamás lo volví a ver con la misma claridad, pero un par de noches después del suceso recuerdo que distinguía la misma sombra pero sin los ojos verdes. Este ser siempre llegaba al cuarto de noche y no podía decir que nos estaba cuidando, pero tampoco nos hizo daño. Solamente nos observaba y caminaba de esquina a esquina. Tampoco puedo decir que sentí el horror porque no fue de esta manera. El miedo que me provocaba era simple y hasta leve, pues me permitía seguir durmiendo. Cada vez que lo veía no me causaba un horror insoportable, pero sí cierto tipo de inquietud. Si no mal recuerdo, lo vi en 3 ocasiones. Desde esa edad hasta ahora no tengo idea de lo que pudo haber sido. En mi mente me gusta pensar que era algo que en realidad nos estaba protegiendo a mi hermana y a mí. Sobre todo el abuelo de quien sufrí abuso de su parte desde muy pequeña. ¿Quién sabe? Quizás era un ángel que me vigilaba para darme seguridad y evitar los abusos. Hasta la fecha eso es lo que me gusta pensar. Muchas gracias por haber escuchado mi relato. El llamado. Historia compartida por José Luis. Como esta historia es un poco delicada, o al menos así la consideramos en mi familia, no quiero dar el nombre de mi madre ni tampoco el de mi hermano. Les voy a poner un nombre falso y así continuaré con la historia. Al día de hoy tengo casi 40 años y vengo de una familia de 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Primero nació mi hermana Rebeca, luego Rosario, yo y por último Valentín. El último. A mis 2 hermanas mi mamá las crió con mucho esmero para que no tuvieran una vida como la de ella. Mi mamá siempre quiso que nos abriéramos paso en la vida estudiando y siendo personas preparadas. Ella se casó muy joven con mi papá y él se fue para los Estados Unidos. No fue como muchos otros papás que se desaparecen y no se vuelven a saber de ellos. Nos mandaba dinero cada mes y hablaba seguido con mi mamá por teléfono.
pero a ella le afectó mucho que la dejara criando los hijos en el territorio mexicano. Podría decirse que puso algo de más de atención en ella que nosotros. A mi hermano Valentín y a mí nos gustaba meternos en problemas. De alguna manera esa era la forma en la que llamábamos la atención de mi mamá, aunque fuera solamente para que nos regañara. Yo era 2 años más grande que Valentín y cuando entré a la primaria cambié un poco. Tuve más amigos y esos 2 años comenzaron a marcar diferencia. Mi hermano también hizo sus amigos, aunque en un momento se volvió el foco de los chistes, algunas burlas. Creo que a él esto no le importaba mucho y encontraba el modo de defenderse. Cierta tarde me castigaron por haberme peleado con otro chico. La verdad fue una insignificancia. Nos peleamos porque el niño me había quitado una goma que me gustaba mucho porque tenía aroma. El director me dejó como castigo quedarme a limpiar el salón y lo hice. Esa fue la razón por la que no pude regresar a casa con Valentín. Ahora lo siguiente que escucharán nos los contó mi madre tiempo después. Como lo considero algo muy importante, voy a decírselos tal cual y como recuerdo haberlo escuchado de su boca. Yo estaba haciendo la comida. Me encontraba moviendo el caldo cuando escuché la voz de Valentín que me estaba gritando. Mamá, ayúdame. Mamá, ven. No sé nadar. La voz de mi niño se escuchaba tan clara que pensé que estaba en la casa. Entré a los cuartos para buscarlo y corrí al baño, pero no estaba por ninguna parte. Llegué a pensar que eran delirios míos hasta que volví a escuchar. Mamá, por favor, me estoy ahogando. En esa última frase la voz ya se escuchaba más bajita. Lo único que se me vino a la mente fue el lago que estaba por el camino a la escuela. Me fui corriendo y cuando llegué ya había gente alrededor. Nadie tuvo que decirme lo que pasó porque ya lo sabía perfectamente. Mi hijo se había ahogado. Así fue como nos lo contó mi mamá. Ella tenía razón. Yo iba justo a la casa cuando vi a la gente rodeando el lago. A veces los niños se acercaban para aventar piedras o mojarse los pies, pero esa tarde unos niños aventaron a mi hermano al agua. Él no sabía nadar y los otros niños lo hicieron como una broma, pero al final vieron cómo mi hermano se estaba ahogando y tuvieron miedo. Ellos mismos fueron a buscar a alguien para que lo sacara, que no era otro que el intendente de la escuela que había salido temprano porque yo barrí el salón. Aunque intentó sacarlo lo antes posible, ya estaba muerto. Nosotros no nos explicamos cómo fue que mi mamá pudo escuchar la voz de mi hermano. Fue como si sus mentes se hubieran conectado de alguna manera. Creo que a esto lo llaman telepatía. Por lo que he investigado, esto se usa para el bien o para enviar otro tipo de mensajes. Solo que en mi caso fue una llamada desesperada de mi hermanito por sobrevivir. 3 historias. Quiero contar una experiencia que deseo mantener en el anonimato. Me sucedió cuando tenía 6 años y mi abuela había fallecido. Ella era la mamá de mi madre. En ese entonces vivíamos en el estado de Veracruz, en un pueblo con un nombre muy difícil de pronunciar y por eso lo voy a omitir. El caso es que mi pueblo natal tiene la costumbre de que cuando alguien muere, se prepara la comida, el café, el pan, etcétera, para despedirla. A mí me tuvieron que sacar del velorio porque me puse histérica. Estaba gritando que me quería ir con ella porque yo la quería mucho y ella a mí. En la casa de mi abuela hay un terreno muy grande con árboles de naranja, plátano y guayaba. La verdad es que mi pueblo es muy bueno para que se dé cualquier tipo de fruta. Bueno, al lado de este terreno había un arroyo y un puente por donde pasábamos a otro terreno que también es de la familia. En este puente me fui a sentar para llorar y gritar todo lo que quería sin que me dijeran algo. De repente se me apareció una señora vestida de manera idéntica como estaba mi abuela en el ataúd. Tenía el cabello largo y era muy bonita. Con el dedo me dijo que la siguiera y yo obedecí. En mi inocencia la estuve siguiendo al otro lado del terreno, pero justamente cuando llegamos a esta parte, esta persona desapareció ante mis ojos. Mi papá y mi mamá fueron a buscarme y me preguntaron a dónde iba.
Yo le respondí que estaba siguiendo a la abuela, pero ella de pronto se había asomado. Obviamente se sacaron mucho de onda y pidieron que volviera con ellos a la casa. Actualmente tengo 30 años y aún me acuerdo de esto como si tuviera 6. Al final nos fuimos de Veracruz y vivo en Coahuila desde los 8. Estoy casada y tengo 4 hijos. Aunque espero no volver a vivir algo así, tampoco tuve miedo. Ojalá que mi abuela se encuentre descansando en paz. Esto otro que quiero narrar es algo corto. Yo siempre he visto cosas, aunque no de manera seguida, sino que solamente es en ocasiones contadas. Ahora tengo desde la semana pasada viendo a personas que sé muy bien que ya fallecieron. Al primero que vi fue un vecino que tomó la vía fácil por una relación amorosa fallida. Después miré a mi tía que murió por cáncer. Luego un doctor que conocíamos y que también murió. De esta manera también logré ver a mi abuelita y a otros más. De alguna manera no me da miedo, porque se ven como cualquier otra persona caminando por la calle. Desde que pude verlos por primera vez les he dicho a mis padres, pero estos no me creen. Ojalá que en algún momento pueda averiguar qué es lo que quieren de mí, o por qué razón tengo este don tan particular de poder verlos. Esta historia me pasó cuando estaba en el ejército. Era un día sábado y me tocó ser centinela de 9 de la noche a 12 de la madrugada. Ya eran las 10:30 cuando escuché unos golpes muy fuertes seguidos de un revoloteo de pájaros que se echaron a volar. Miré en la oscuridad de la noche y logré distinguir una mujer que estaba flotando en medio de la nada. Me quedé tan impresionado que no pude ni siquiera apuntarle con mi arma. Estuve estático y también me sentí muy vulnerable. Y en eso la bruja me sonrió y simplemente se hizo humo. Y lo digo literalmente. Ahí me di cuenta que lo que se rumora que se ven en los cielos nocturnos en las noches no son simples cuentos de niños. Pastor contra el mal, basado en una experiencia anónima. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia. Ocurrió hace aproximadamente 2 meses cuando el pastor de la iglesia a la cual asisto junto con otros 2 miembros de la congregación se aventuraron a ir al estado de Durango desde Hidalgo. Su propósito era dirigir un evento religioso especialmente para hombres. Solamente que lo que descubrieron en este viaje va más allá de cualquier explicación posible. Durante una intensa sesión de oraciones para liberar almas atrapadas, una presencia oscura se hizo presente. Una voz gruesa y cargada de malicia se alzó entre la multitud de los hombres. Se dirigió especialmente hacia el pastor que le dijo: ¿Qué hacen aquí? No son bienvenidos. Lárguense. Otra curiosidad es que a pesar de ser un evento para hombres, la presencia se identificó como la bruja dominante del lugar. Afirmó ser la dueña de la tierra y advirtió con maldiciones a quienes se atrevieran a interferir. Mientras el pastor luchaba en nombre de la fe, la entidad fue desterrada, pero la sombra de su influencia persistió. 8 días después, durante una reunión de departamentos en la iglesia, el horror se apoderó de todo lugar. Los fieles que asistieron se enfrentaron a un evento sobrenatural que seguramente no van a olvidar por el resto de sus vidas. Durante las oraciones contra las amenazas de la bruja, un hombre fue poseído por el demonio. Sus palabras hacían temblar a todos porque estaba revelando los pecados más oscuros de cada uno de los presentes. Otros también sucumbieron a la posesión y estuvieron atacando a los que oficiaban la ceremonia. La lucha contra los demonios se prolongó hasta la medianoche, dejando tras de sí un rastro de terror y agitación espiritual. En este punto me gustaría hacer un paréntesis y mencionar que mi padre es muy sensible a las presencias y energías sobrenaturales. Él ya me había dicho que presentía una entidad oscura muy grande que se cernía sobre la iglesia. Su instinto lo llevó a advertirnos lo siguiente: algo me dice que no deberíamos ir al templo. Hay algo ahí. Lo mejor es que regresemos a la iglesia anterior. Sin entender por completo la gravedad del asunto, seguimos su consejo al pie de la letra.
Simultáneamente a ese templo en específico apareció un individuo con afiliación satánica, poseído por una fuerza maligna y dirigiéndose al grupo de alabanza que estaba en ese momento dijo: ustedes en el altar solo tocan esas alabanzas, pero no tienen idea de a quién están alabando. Son una bola de hipócritas. La gente que asistió a la ceremonia se puso a hacer una oración especial para liberarlo de la posesión. Después de un par de horas, finalmente lo consiguieron. Para el martes siguiente, cuando por fin pudo asistir a la iglesia, el pastor nos compartió la magnitud del enfrentamiento espiritual que estaban llevando. Cuando dejamos el recinto, mi padre nos advirtió con mucha seguridad: los demonios que aparecieron buscan destruir la iglesia y van arrastrando a mucha gente consigo. Hasta el día de hoy no ha pasado más, pero estoy seguro de que es esa inquietante paz antes de la tormenta, y que los ataques serán cada vez más y más fuertes. No solamente van a destruir personas, sino familias, y hasta la iglesia a la cual asistimos. En fin, si llegara a pasar algo más, tengan por seguro que los voy a poner al corriente. La vieja perra. Historia basada en una experiencia anónima. La siguiente historia es algo fuerte, o al menos lo es para mí y mis vecinos. Hace como unos 15 años llegó a vivir a la colonia una anciana. Se instaló en una casa abandonada a la que se podía entrar por una puerta que la señora después arregló con pedazos de aluminio y lámina. Antes esa casa era usada por los drogadictos, pero desde que la señora se adueñó de ella respetaron el sitio. Nunca supimos su nombre, pero la conocíamos como la vieja de los perros. La razón es que con ella se movían aproximadamente 20 de estos animales. No había lugar a donde ella fuera donde no estuviera rodeada de los perros que la protegían literalmente con garras y dientes. Esta señora se dedicaba a recoger basura, pero también iba de casa en casa pidiendo tacos o un vaso de agua. Tomaba una parte y la otra se la repartía entre los perros. Yo me imagino que con lo que sacaba del plástico y el aluminio que intercambiaba por pesos, podía darles de comer, porque los perros, aunque flacos, no parecían estar en tan malas condiciones. Lo aterrador es que algunas noches podíamos ver a otro perro entre el montón, uno grande y de color blanco. Este perro guiaba la manada y andaba por la avenida hasta llegar a las orillas del cerro, donde por lo general se perdía en medio de la oscuridad. La gente comenzó a decir que este perro era la vieja que los cuidaba, y que de tanto estar con ellos se podía convertir en uno. Tal vez todo se hubiera quedado en un rumor hasta que en una ocasión sus vecinos de al lado llamaron a la policía. Dijeron que se estaba escuchando una pelea muy fea en la casa y ya tenía varias horas. Intentaron tocar para ver si todo estaba bien, pero no abrían. Entonces llamaron a la policía y se hizo un escándalo en todo el barrio. Los policías abrieron la puerta con la fuerza, y lo que encontraron fue algo que no van a poder olvidar. O al menos eso es lo que se cuenta. Resulta que adentro estaba el cadáver de la anciana. Yo no lo vi, pero los que sí dicen que su cuerpo estaba medio devorado por los perros. Además, en varias partes de su cuerpo tenía mucho pelo de color blanco. Los policías estuvieron rastreando la casa donde vivía la anciana y encontraron el refrigerador repleto de órganos de animales. Cuando mi abuela se enteró, me dijo que una forma de convertirse en nahual es comiéndose los órganos de los animales en los cuales te quieres convertir. No sé si esto era cierto, pero mi abuela vivía en un pueblo donde se dice había muchos nahuales. Así que yo creo un poco en lo que dice. La verdad es que me alegra no haber sido uno de los que pudieron haber visto la escena tan horrible, porque seguramente no le hubiera podido olvidar jamás. Diablitos y niños. Historia basada en la experiencia de Martín Cisneros. Vivo en Ciudad Valles, en San Luis Potosí,
Mis padres tienen una casa en donde nos sucedieron varios eventos paranormales. Yo habité ahí desde que era pequeño, pero ya siendo un adulto regresé a vivir con mis padres por algunos problemas que tuve con mi ex. Mis hijos se quedaron conmigo y ellos tenían 7 y 8 años. Una noche estábamos durmiendo en la misma habitación y la luz estaba apagada. Me desperté y sentí una presencia bastante pesada y volteé a ver a mis hijos y en cuanto mis ojos se adaptaron a la oscuridad, pude observar a pequeñas criaturas brincando en la espalda de mis hijos. Eran 4 o 5 seres los que estaban ahí. Eran como del tamaño de un cuaderno y su piel era más oscura que la oscuridad misma de la habitación. Además tenían pequeñas colas como suelen dibujar a los diablos. Me han pasado varias cosas paranormales, pero a pesar de eso intento ser lo más lógico posible. Lo primero que creí al ver a estas criaturas fue que tal vez mi mente estaba jugándome una broma o algún objeto estaba haciendo esa extraña forma. Entonces pensé, bueno, si realmente estuvieran saltando en la espalda de mis hijos, ellos ya se habrían despertado quejándose. Me volví a acomodar para dormirme y no pasaron ni 10 segundos cuando mis hijos comenzaron a quejarse. Además fueron los dos al mismo tiempo. Les respondí con: "Shh, vuélvanse a dormir, niños. Estuvieron teniendo una pesadilla, pero todo está bien". Mi hija, que siempre fue muy observadora, me contestó: "No, papá, no es una pesadilla. Sentí que algo me estaba brincando la espalda y por eso desperté". Entonces mi hijo agregó: "A mí también me estuvieron brincando la espalda desde hace rato. Aunque lo estaba sintiendo, no me podía despertar. Algo está aquí, papá. De veras". Yo fingí mi susto por lo que estaban contándome y encendí la luz. Entonces, para tranquilizarlos un poco, le respondí: "Es que yo creo que se metió un gatito y está jugando con ustedes y ya se fue. No se preocupen y descansen". Luego de eso, los niños se quedaron completamente dormidos. Y yo, como quería estar alerta, no apagué la luz. Sin embargo, ya no volvieron a aparecerse. Yo creo que fueron duendes, aunque me sigue inquietando la cola. Serían unos diablitos tal vez. No lo sé, pero la simple idea de que estuvieran rondando a mis hijos me sigue poniendo los pelos de punta.